La Tierra es invadida por esporas que liberan parásitos que tienen como primera función comer cerebros, transformando a sus víctimas en criaturas horripilantes que quieren adueñarse del planeta Tierra. Oh shit. Here we go again. Ya que pueden pasar desapercibidas como seres humanos normales, Parásitos, serie basada en un manga de horror y ciencia ficción, hará que nunca más veas al chino del mercadito, digamos que de la misma manera. Parasite, los grises. Esta historia comienza con una reflexión sobre los seres humanos y la relación con el medio ambiente, y de que si la mitad de la población dejara de existir, su veneno sería reducido. Inevitable. Luego vemos unas esporas que caen en una fiesta y una de sus larvas ingresa en un borracho, este muta y se transforma en una máquina de matar. ¡Gloria a las plagas! Luego conocemos a Swin, que trabaja de cajera y se topa con un cliente esquizofrénico que se quiere hacer el vivo llevándose carne. Ella le dice que debe etiquetarlo, pero este hace un berrinche, la insulta, pero como ve que hay un tipo grandote que la puede defender, arruga y se va. Luego la espera a la salida, la atropella, le da algunos tramontinazos, pero algo extraño le rebana la cabeza. Fatality. Más tarde la llevan al hospital y recibe la visita del señor Chulmin, que es el jefe de policía, que conoce casualmente a Swin porque cuando ella era chica su padre abusaba de ella y la golpeaba, y gracias a su ayuda tomó valor para poder denunciarlo. Pero volviendo a lo sucedido, la policía no entiende un carajo, y es obvio ya que nada tiene sentido. Las puñaladas que sufrió la chica están cicatrizadas y Swin está confundida y bastante choqueada. Posteriormente conocemos a Kang-woo, que es un asesino y delincuente de poca monta que trabaja para una banda llamada Los Magnani, que es enviado a matar a un tipo pero que todo le sale para la mierda. Mi primera chamba. Escapa y se refugia en la casa de sus hermanas. Una está desaparecida y la otra actúa de manera muy extraña. ¿Qué le pasa? En la habitación de su hermana menor, Kang-woo encuentra un panfleto religioso y su teléfono. Luego Swin no entiende un carajo, se acuerda de las puñaladas, pero estas están prácticamente curadas y volviendo a su hogar, un sonido extraño, perturbador e insoportable la ataca. La tanga colorada, dice que le gusta mi mirada. Y ante el acoso visual de un tipo extraño, ella se asusta y decide bajarse. Posteriormente, un hombre se levanta a una mina contento creyendo que la va a poner, ¿Me voy a lavar primero? pero al final esta mujer es un parásito, cuando de golpe entra en acción un grupo especial matabichos llamado Gris. Luego un parásito escapa y ve que uno de ellos está en una camioneta atado a un asiento y rodeado de dispositivos. Y en ese momento conocemos a Jong Kyung, la líder Gris. Pero no logra atrapar al parásito en cuestión y luego encuentra junto a su grupo un extraño símbolo, llegando a la conclusión de que los parásitos se están agrupando. Hijos de puta. Más tarde, a raíz del aumento de casos, el grupo Gris realiza una reunión con la policía local donde Chulmin y su compañero participan para que Kyung les explique a todos el modus operandi de estos bichos, mostrándoles el cadáver del parásito de la fiesta. Estos ingresan al cuerpo, llegan al cerebro y mutan en criaturas. La líder usa a su marido, víctima de estas criaturas, para rastrearlos y cazarlos, debido a que cuando están cerca uno de otros emiten una frecuencia, y la pelela que tiene en la cabeza es para torturar al parásito con un gas y obligarlo a que avise cuando otro parásito está cerca a través de un control. Todo esto forma parte de lo que la líder llama el perro de caza. También esta mujer explica que se puede identificar a un parásito arrancándole un pelo, ya que al abandonar el cuerpo se descompone.
Chulmin se preocupa por Swin ya que desconfía que puede ser un parásito. Luego volvemos a Swin, que al bajarse del bondi es perseguida por unas personas, la hermana de Kang y el hombre extraño del colectivo. Muestran su verdadera forma y le dicen que son parientes y deben trabajar juntos para sobrevivir, y le dejan un panfleto religioso con el mismo símbolo que encontró la líder gris. Y justo Kang, que estaba en el lugar porque venía siguiendo a su hermana que actuaba extraño, se topa con Swin mutada y que le dice que a cambio de no matarlo le tiene que explicar cuando despierte Swin cómo son las cosas, ya que el parásito puede usar el cuerpo de Swin solamente por 15 minutos, después ella se desvanece. Al despertar, Kang le explica que el parásito debía comerse su cerebro, pero que ella estaba malherida, la curó, perdió energías y no pudo llegar a su cerebro, y ahora ella es mitad humana, mitad parásito, y ambas deben sobrevivir juntas. Es decir, Swin ahora es una especie de mutante. Bueno, luego Kang es perseguido por sus enemigos en una escena electrizante. Pero al final termina zafando. Luego conocemos a Kang, compañero de Chulmin, que le lleva a Choi algunos casos policiales que se sospechan que pueden ser parásitos. Chulmin visita a Swin para ver si es un parásito, le saca con carpa un pelo, pero este no se descompone ya que ella es mitad humana, y luego le regala un llaverito. A la salida del laburo, Swin es interceptada por el clan de los parásitos que la llevan para hablar con el pastor. Kang sigue a su hermana para saber qué pasó con su hermanita. Bueno, los parásitos se reúnen, quieren unir fuerzas y ya saben de los grises y su plan para matarlos. En ese momento, Kang ingresa a escondidas al lugar y lamentablemente encuentra el cuerpo de su hermanita. Se recalienta y a ciegas mata a uno de ellos. ¡Conchetumare, conchetumare! Los gritos y el escándalo que hace dan alerta a los parásitos. El pastor da la orden de matar al intruso. A Swin se le cae el llaverito. Kang termina escapando de manera milagrosa y se cruza con sus enemigos, y también es alcanzado por los parásitos y se arma la podrida. ¡Gloria a las plagas! ¡Mierda! Luego Kang, escapando y recagado, se choca con Swin, que estaba en la misma situación. Ambos se suben al auto de un amigo de Kang que supuestamente lo iba a ayudar a escapar, pero que al final lo termina traicionando y lo quiere matar. En ese momento aparece un bicho volador y Swin parásito entra en acción. Después Swin tiene un mano a mano con este bicho volador, que se quiere escapar para contarle todo al pastor y que ella es una mutante, pero Swin lo mata de un cachetazo. Te recabió. Y luego salva a Kang, que había quedado colgado de una muerte segura. Luego vemos a Kyum, que se avivó a través de los informes policiales que Swin es un parásito. Más tarde, Kang tiene la idea de contarle todo a la policía y Swin sugiere que es mejor contarle todo a su amigo Chulmin. Kang-gu hace una llamada anónima avisando que los parásitos se reúnen en la iglesia. Chulmin le avisa a Kyung y ella también le cuenta que desconfía de Swin, pero Chulmin se hace el desentendido. Después allanan el lugar y solo encuentran cuerpos y el mismo símbolo, y Chulmin encuentra el llaverito de Swin, pero se hace el boludo, lo esconde, y en ese momento la líder lo engancha pero no dice nada. Más tarde Swin, Kang y Chulmin se reúnen para hablar en un lugar privado. Chulmin la encara y le dice el llavero que te di, pero en ese momento llega la líder, que se dio cuenta de la jugada y entra en acción, pero Swin y Kang terminan escapando. Durante la persecución, Swin parásito toma el control y le dice a Kang que busque un auto y que ella se encargará de los grises. Todo sonaba bastante lindo, pero se le acabó el tiempo al bicho y Swin parásito se desvanece y vuelve la indefensa Swin humana. Pero antes de seguir, te tengo que contar que Kang es buchón de los parásitos, que aceptó trabajar con ellos a cambio de que no lo maten y de futuras recompensas, ya que el pastor parásito se avivó de que las sociedades humanas se manejan con jerarquías y le pareció inteligente tenerlo como aliado e informante, y también le dan la misión de matar al perro de casa. Kang cumple con su misión, pero ante la vista de Kang-gu, que ve todo. Por eso cuando Kyum tiene a Swin en su forma humana, le pone la pelela en la cabeza, convirtiéndola en la nueva parásito de rastreo. Luego a Swin le hacen unos estudios y no sale nada raro, pero Kyum insiste en que puede ser una nueva forma de camuflaje, y los altos mandos la envían a una base al centro de Corea para hacerles más estudios y estar más seguros. Todo esto no le cabe a Chulmin, que busca y atrapa a Kang y le pide ayuda y lo convence. ¿Ahora huyes? Porque eres un maldito cobarde. Esos monstruos mataron a tu hermanita. Porque así eres tú, un pobre cobarde. ¡Ah, maldita mierda! ¡Carajo! Luego Kang se termina infiltrando en esta base.
Pero justo cuando la estaba por rescatar, Kyung da la orden de irse del centro de la ciudad. Esta información llega a los parásitos gracias al buche de Kang. Estos interceptan a Swin en su traslado y se arma la podrida. ¡Gloria a las plagas! Bueno, Kang-gu termina liberando a Swin y luego vemos como Kang se lleva a Chulmin y debido a las sensaciones que tiene Swin, Con la tanga colorada. se da cuenta de que hay parásitos cerca y que su amigo está en peligro. Después Kang le confiesa a Chulmin que él trabaja con los bichos, aparece el pastor y tenemos el momento más triste de esta temporada. No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Bueno, el pastor mata a Chulmin delante de Swin, ocupa su cuerpo, Kang vuelve, entra en acción y luego se van. Después el pastor le da toda la información a Kyung sobre dónde se reúnen los parásitos. Swin llama a Kyung para contarle todo, pero ella no le cree nada. Pero arreglan para verse a solas, se juntan en una azotea, Swin le cuenta todo incluyendo lo de Chulmin. ¡Me chupa un huevo! Pero Kyung no confía en ella y quiere que se ponga la pelela de vuelta. Quiere atraparla, pero Swin escapa junto a Kang-gu. Más tarde, los grises atacan la iglesia en un allanamiento. Todo sale de mil maravillas ante los ojos de Kyung. El pastor Chulmin inclusive mata a algunos parientes delante de la hermana de Kang, lo que genera que su corazón parásito sienta por primera vez lo que los humanos llamamos traición. Swin y Kang no entienden qué mierda pasa hasta que Kang llega a la conclusión de que el pastor quiere llegar al alcalde para tener más poder. Luego la hermana parásito de Kang pide una reunión con Kang y con Swin. Llegan a un acuerdo, los tres dejarán sus diferencias para luchar contra un enemigo en común, el pastor. Bueno, el alcalde se va a presentar en un festival, Kang se ocupará de la seguridad y Kyung es enviada a otra parte de la ciudad con mentiras para sacarla del medio. Swin parásito la llama y le advierte que todo es un engaño. Ella le cree, da media vuelta y se dirige al festival. Una vez en el festival, el pastor arranca sin disimulo a matar a todo lo que se cruce, armando un terrible quilombo. En ese momento llegan los chicos y Choi, la líder, se cruza con Swin que la manda a dormir un rato. Luego Kang se lleva al alcalde supuestamente para resguardarlo, pero en realidad lo que quiere es que el pastor intercambie su cuerpo. Y justo cuando el alcalde estaba entre las cuerdas, llega la hermana de Kang y lo salva. Luego Kang le dispara, ella luego le pide perdón a Kang-gu por matar a su hermana y se quita la vida. Esto ayuda a Kang-gu y al alcalde a escapar. El parásito queda sin cuerpo y termina ingresando en Kang. Y en eso llega Swin y se pudre todo. Luego se suma al combate Choi y el parásito de Kang quiere confundirla haciéndose pasar por víctima, pero el reflejo le juega una mala pasada y Choi lo recaga a tiros. Luego Swin parásito se desvanece y llega Kang y la abraza. Un tiempo después vemos que Swin sigue trabajando de cajera y Kang ahora trabaja para los grises. Y mientras que Choi continúa con sus labores, recibe la visita de un hombre misterioso que llega a su oficina. Y es nada más y nada menos y nada más y nada menos que... ¿Quién es usted? Soy Izumi Shinichi. You got to know, now it's how we I get that just for being humans, we are absolute. Bueno, si te gustó el video, por favor no te olvides de dejarme un like y de suscribirte para futuros resúmenes. Mi nombre es DRS y nos vemos en el próximo video.